En este vídeo seguimos presentando construcciones del lenguaje de programación C++. En este caso, vamos a ver lo que se suele llamar instrucción condicional. Esta le permite al programa elegir qué otras instrucciones se deben ejecutar dependiendo de si se cumple o no una cierta condición. Veamos un ejemplo. Como veremos, este programa lee dos enteros de entrada y escribe el más pequeño de los dos. Realizamos la ejecución paso a paso. En esta primera línea se declaran las variables x e y de tipo entero. Como ya vimos, internamente esto conlleva asociar espacios de memoria a x e y, de modo que en ellos se pueden guardar valores enteros. Esta instrucción lee dos valores de la entrada estándar y los guarda en x e y. Supongamos que por la entrada estándar leemos 3 y 4. Entonces x pasa a valer 3 e y pasa a valer 4. A continuación llegamos a la instrucción condicional. If es una palabra clave de C++ que siempre viene acompañada a continuación de una expresión entre paréntesis. Esa expresión, para ser correcta, ha de ser una condición que se pueda evaluar a cierto o falso. En este caso, la condición es una expresión de menor. A un lado del menor tenemos x. La evaluación de x da 3, por ser 3 el valor guardado en el espacio asociado a x. Similarmente, la evaluación de y da 4. Como que 3 es menor que 4, la evaluación del operador menor, en este caso, da como resultado cierto. Así pues, la condición del if se ha evaluado a cierto. La instrucción if, aparte de la expresión entre paréntesis, suele venir acompañada de un conjunto de instrucciones delimitadas por una llave de abrir y una llave de cerrar. Esas son las instrucciones que se ejecutan cuando la condición se evalúa a cierto. Dado que ese es nuestro caso, ejecutaremos esta instrucción, cuyo efecto es escribir el contenido de x por la salida estándar, de modo que se escribirá 3. Opcionalmente, el if puede venir seguido a continuación de la palabra clave else, junto con un nuevo conjunto de instrucciones delimitadas por una llave de abrir y una llave de cerrar. Esas instrucciones se ejecutan en el caso en que la condición del if se evalúe a falso. Como que ese no es nuestro caso, para entrada 3 y 4, estas instrucciones no se ejecutarán. Esto termina la ejecución de la instrucción if, y como que ya no hay más instrucciones a continuación, se termina también la ejecución de todo el programa. Fijaos en que se ha escrito 3 por la salida, que era el menor valor de entre los dos de entrada. Ejecutemos de nuevo el programa suponiendo ahora que nos viene un 3 y un 2 por la entrada. En tal caso, las variables x e y serán inicializadas a 3 y 2 respectivamente por la instrucción de lectura de la entrada. A continuación, la condición del if se evaluará a falso, pues 3 no es menor que 2. Como consecuencia, se ejecutará el conjunto de instrucciones del else, cuyo efecto será escribir el valor de y, o sea 2, por la salida estándar. Y así terminará la ejecución del programa. Resulta obvio que este programa escribe, en general, el valor más pequeño de los dos leídos por la entrada. Veamos variantes del mismo programa. Este otro programa funciona igual que el anterior. En este caso, nos hemos ahorrado poner las llaves del conjunto de instrucciones del if y las llaves del conjunto de instrucciones del else.
Esto se puede hacer únicamente en los casos en que dichos conjuntos de instrucciones consten exactamente de una sola instrucción, como es el caso. Alternativamente, los siguientes programas también son variantes con el mismo funcionamiento. Fijaos que en este primer caso nos ahorramos solamente las llaves del if y en el siguiente caso nos ahorramos solamente las llaves del else. El poner o no las llaves en los casos de una sola instrucción va a gusto del programador. Normalmente, un buen criterio suele ser tomar aquella decisión que maximice la claridad del programa obtenido o que minimice la posibilidad de cometer errores de programación. Como ya hemos dicho antes, el else es tan solo opcional. Por ejemplo, en este último programa no hay else. En este caso, el programa tiene un funcionamiento distinto a los anteriores, pues de los dos números de entrada se limita a escribir el primero y solamente en el caso en que éste sea menor que el segundo. Por ejemplo, si leemos 3 y 4 por la entrada, entonces se escribirá un 3 por la salida. En cambio, si leemos 3 y 2 por la entrada, entonces no se escribirá nada por la salida.